Isabela de la Vega sintió el peso de la humillación como un sudario helado sobre sus hombros, un escalofrío que no provenía del aire gélido de la opulenta pero sombría sala de recibo de la hacienda Velázquez, sino de la mirada de su padre, quebrada y ausente, y la sonrisa grasienta del barón Ruy. En ese instante, su alma vibrante y su espíritu indomable se sintieron encadenados, transformados en una simple transacción, una moneda de cambio en la decadente nobleza española de la época. Sus sueños de libertad y de una vida tejida con sus propias manos se desvanecían, devorados por las implacables deudas de la familia, una herencia de desgracia que la condenaba a ser la esposa de un desconocido, el temido duque Fernando de Montalbán y Sierra, un hombre al que en los corrillos llamaban el duque del cautiverio, por su castillo austero y su fama de hermético. El aroma a cera antigua y a desesperación llenaba la atmósfera, una mezcla tóxica que sellaba su destino. Y mientras el barón, con su verborrea vulgar, cerraba el trato, Isabela juró en silencio que, aunque su cuerpo fuera entregado, su voluntad jamás lo sería. El duque Fernando de Montalbán y Sierra apareció en el umbral como una sombra esculpida en piedra, su figura alta y severa imponiendo un silencio aún más denso que el luto. Sus ojos, de un gris tormentoso, barrían la sala sin detenerse en nadie, menos aún en la joven y pálida mujer que era ahora su propiedad. La escena de la compra se desarrollaba con una frialdad matemática. El barón Ruy, ebrio de poder y codicia, enumeraba las deudas saldadas a cambio de las tierras estratégicas anheladas por el duque y, como apéndice cruel, la mano de doña Isabela de la Vega. El duque no objetó el apéndice, una aceptación que perforó el último resquicio de esperanza de Isabela, sintiéndose más un documento legal que una persona, un mero elemento para asegurar un acuerdo territorial crucial. Este matrimonio forzado no era un acto de pasión, ni siquiera de conveniencia social ordinaria, sino el pacto silente entre un hombre que buscaba recuperar lo que creía suyo y otro que vendía la dignidad por unos cuantos doblones, mientras Isabela se hundía en un pozo de vergüenza y resentimiento. La atmósfera en torno a Fernando era de un respeto helado, una armadura invisible que repelía cualquier acercamiento. Y esta distancia era un consuelo ambiguo para Isabela, que prefería la frialdad distante a la burda intimidad que el barón Ruy habría exigido. Su mente, aún presa de la rabia, registraba cada detalle de la negociación. El movimiento calculador de la pluma del duque, la forma en que su rostro, a pesar de su belleza clásica y marcial, no revelaba ni una pizca de emoción, pareciendo un busto tallado en mármol. Ella, la joven vivaz, cuyo mayor placer era montar a caballo por los campos libres y leer los volúmenes prohibidos en la biblioteca familiar, ahora enfrentaba una vida de muros y silencio, un cautiverio dorado en el vasto y enigmático castillo de Montalbán. La ironía era un sabor amargo en su boca, había soñado con un amor épico, y en cambio había recibido una jaula de matrimonio. El barón Ruy Velázquez, con su obesidad moral y física, personificaba la opresión y la injusticia social que Isabela detestaba, y en ese momento entendió que su destino estaba atado a la lucha contra esa lacra. Sus ojos se entrecerraron con una firmeza recién nacida mientras veía al varón frotarse las manos, un gesto que denotaba la satisfacción del depredador. El varón no solo había arruinado a su familia, sino que también estaba extendiendo su veneno sobre los humildes campesinos de la comarca, manipulando deudas y amenazando con desalojos despiadados para engrosar su ya obscena fortuna, actuando con total impunidad, protegido por su riqueza y falta de escrúpulos. Este matrimonio con el duque, aunque una prisión, la colocaba inesperadamente en una posición desde la cual quizás, solo quizás,
podría desafiar la tiranía del varón, pues su futuro esposo, aunque misterioso, poseía un poder formidable. La mano del duque, cuando se posó en su brazo para guiarla hacia el carruaje que la llevaría a su nueva vida, no fue cálida ni afectuosa, sino una presión firme y utilitaria, recordándole su nueva condición de pertenencia. El tacto, sin embargo, desató una chispa inesperada en el corazón de Isabela, una mezcla confusa de miedo, respeto y una curiosidad voraz por desvelar el enigma detrás de ese hombre de semblante pétreo. ¿Qué tormenta se escondía bajo esa fachada de hielo? ¿Por qué un hombre de su poder se rebajaría a adquirir una esposa de esa manera tan desalmada? El carruaje, adornado con el blasón de los Montalbán, se convirtió en una caja de resonancia para su silencio compartido, un espacio donde la tensión era casi física, palpable como el terciopelo de los asientos. El viaje hacia el castillo de Montalbán fue un pasaje hacia lo desconocido, con el paisaje de la rural Castilla o Andalucía envolviendo la pesada carroza, tierras que gritaban la historia de generaciones de nobleza y ahora el drama de la explotación. Isabela, pegada a la ventanilla, no podía ignorar la pobreza visible en las aldeas, los rostros cansados de los campesinos, una visión que encendió su empatía y reforzó su innato sentido de la justicia. Su propio dolor se relativizaba ante el sufrimiento colectivo y una nueva determinación se asentó en su corazón. Si su libertad personal estaba perdida, al menos lucharía por la de aquellos más vulnerables. El duque, inmerso en sus propios pensamientos y envuelto en su capa oscura, era una esfinge en la penumbra del carruaje, sin ofrecer una palabra, pero su silencio era tan elocuente como 1000 promesas rotas. Al llegar al castillo de Montalbán, la magnitud de la fortaleza se cernió sobre Isabela como una amenaza majestuosa. Sus torres de piedra gris, bañadas por la luz moribunda del atardecer, evocando una sensación de aislamiento y de historia ancestral. El castillo no era solo una residencia, era el reflejo de la soledad del duque, un monumento a su luto o a su culpa, con sus pasillos vastos y fríos que parecían tragarse cualquier rastro de alegría o calidez. La heroína sintió un escalofrío que la recorrió por entero, la realización de que su cautiverio sería tanto físico como emocional, en un lugar donde la luz natural luchaba por penetrar los gruesos muros, simbolizando la oscuridad que envolvía el corazón de su esposo. Su mente, sin embargo, ya no se centraba solo en su dolor, sino en la estrategia de supervivencia que debía trazar en aquel nido de silencio. La cena de bodas fue un evento fantasmagórico. Solo ellos dos en la inmensa mesa de roble, bajo la atenta y discreta mirada de los sirvientes, cuyos rostros reflejaban una mezcla de respeto y miedo hacia su señor. Fernando se comportó con una cortesía mecánica y distante, sin dirigirle a Isabela más que un par de frases sobre la calidad del vino o la dureza del viaje, evitando cualquier contacto visual significativo, como si temiera que mirarla despertara algo dormido. El silencio entre ellos era un tercer comensal, pesado y cortante, impidiendo cualquier puente de comunicación, pero permitiendo a Isabela observarlo en detalle, notando la firmeza de su mandíbula y el halo de cansancio que rodeaba sus ojos, detalles que humanizaban sutilmente al hombre temido. En la noche de bodas, la tensión alcanzó su punto culminante, no por la amenaza de la intimidad forzada, sino por el respeto, inesperado y formal, que el duque le ofreció, un gesto que desarmó momentáneamente la ira de Isabela. «Vuestra excelencia estará segura bajo mi techo, doña Isabela», dijo Fernando, su voz resonando en la vasta habitación. «Este matrimonio es una formalidad necesaria para un fin mayor. Su honor y su persona serán respetados. No seré un esposo en el sentido carnal,
a menos que un heredero sea, en el futuro, absolutamente imprescindible, y solo con su consentimiento. Usted tiene su propio ala. Viviremos en cordialidad distante. La sorpresa de Isabela fue absoluta. Ese hombre que la había comprado le ofrecía un tipo de libertad dentro de la prisión que no esperaba, un respiro que le permitió ver una grieta en su armadura, un indicio de su honor inquebrantable que contrastaba violentamente con la crueldad del barón Rui. El final del primer día la encontró sola en su nueva alcoba, mirando las estrellas a través de una ventana enrejada, un símbolo dual de su prisión y de la inmensidad de un universo inalcanzable. La humillación seguía allí, una brasa ardiente, pero se mezclaba ahora con una curiosidad poderosa. La revelación de la honra de Fernando, por inesperada, se había convertido en un nuevo y sutil gancho emocional. Ella, ahora, no solo lucharía por su libertad, sino que también buscaría el fin mayor que él había mencionado, convencida de que su matrimonio era parte de una estrategia mayor contra la opresión, posiblemente la del barón Rui. En su vulnerabilidad, Isabela encontró su primer atisbo de resiliencia y su voz interna le susurró que este cautiverio sería solo el comienzo de su verdadera jornada. El castillo de Montalbán se reveló ante Isabela como un laberinto de secretos y melancolía. Sus vastos salones decorados con tapices que representaban escenas de batallas antiguas y luto, un testimonio silencioso de la pesada historia de la casa Montalbán que el duque llevaba como una condena. La austera belleza del lugar, desprovista, la frivolidad de otros palacios nobles, reflejaba la personalidad de Fernando, ordenado, poderoso, pero dolorosamente vacío de alegría. Isabela, en sus primeros días, se movía como una sombra, explorando, sintiendo la atmósfera cargada de un dolor que no era suyo, pero que resonaba con la pérdida de su propia libertad, y pronto comprendió que el verdadero cautiverio del duque no estaba en los muros de piedra, sino en su alma sellada. La rutina era monótona y formal, un baile de cortesía distante, donde las palabras eran escasas y las miradas, cuando se cruzaban, eran intensas pero fugaces, revelando más de lo que la boca se atrevía a confesar. La heroína, dueña de una inteligencia intuitiva y una curiosidad insaciable, pronto se dio a la tarea de desentrañar el misterio del fin mayor que había mencionado su esposo. Utilizando su acceso privilegiado a la biblioteca del duque, un santuario de pergaminos y libros polvorientos, se sumergió en la historia territorial de la región, una inmersión que no era un escape, sino un arma. Descubrió mapas antiguos y documentos legales que revelaban una intrincada red de deudas y acuerdos, todos apuntando a la figura del barón Rui Velázquez, el cual, con una avaricia despiadada, estaba devorando sistemáticamente las tierras de nobles empobrecidos, y lo que era más grave, de los pequeños propietarios y campesinos que dependían de la tierra para subsistir. Esta investigación la reafirmó en la idea de que Fernando, a pesar de su método insensible de adquirirla, estaba jugando un juego estratégico de ajedrez para proteger algo más grande que a sí mismo y que su matrimonio era una pieza forzosa en ese tablero. Observar al duque en su día a día era una lección de disciplina y deber, pues Fernando no era un noble ocioso. Supervisaba cada aspecto de su vasto dominio con una precisión militar, su sentido de la honor inquebrantable manifestándose en la equidad con la que trataba a sus propios administradores, aunque siempre con una distancia emocional. Una tarde, Isabela lo vio discutir apasionadamente con un mayordomo sobre la calidad de la cosecha y la necesidad de reducir la carga de impuestos sobre una familia recién endeudada. Un gesto de justicia que contrastaba con su fachada fría y alimentó la grieta de esperanza en el corazón de Isabela. Ella comenzó a percibir que su frialdad no era maldad,
sino una armadura forjada en la pérdida y el luto, un muro para contener una emoción demasiado grande para ser manejada, lo cual resonaba con su propia estrategia de contención emocional ante el dolor de su compra. La conexión entre ellos comenzó a construirse, paradójicamente, a través del deber y de pequeños gestos no verbales, en la soledad compartida de la cena y en la biblioteca, donde ambos pasaban horas sumergidos en el silencio de los libros y documentos. El duque, inicialmente molesto por su presencia, empezó a tolerarla y luego a esperar su discreta compañía, a veces haciendo un comentario lacónico sobre algún texto o compartiendo un mapa territorial. Estos momentos, tan fríos en la superficie, eran un caldo de cultivo para la atracción intelectual y el respeto mutuo, donde Isabela admiraba su inteligencia estratégica y él, con evidente sorpresa, reconocía la agudeza mental de su esposa y su insaciable sed de conocimiento sobre los asuntos de sus dominios, una cualidad rara en las damas de su rango, enseñándole que ella era más que la mercancía que había adquirido. Un incidente clave ocurrió cuando Isabela, accidentalmente, encontró un diario antiguo de la madre del duque, una dama descrita con amor y tristeza en la que se detallaba una tragedia familiar, la ruina de las tierras de Montalbán y la subsecuente muerte de la condesa debido a una enfermedad agravada por la desesperación económica, una ruina orquestada años atrás por el padre del barón Ruy. Este descubrimiento fue un disparador emocional que le dio la clave de la culpa y el misterio de Fernando, pues comprendió que el fin mayor era la redención de su linaje y la venganza noble contra la injusticia histórica de los Velázquez. Él no buscaba solo la riqueza, buscaba restaurar la honor de su casa y al mismo tiempo proteger a sus propios campesinos de un destino similar al que había llevado a la muerte de su madre. Esta nueva comprensión del pasado de Fernando transformó el resentimiento de Isabela en una profunda empatía. Él no era un tirano, sino un hombre roto y solo, cargando con el peso de una responsabilidad ancestral. Impulsada por su nuevo conocimiento, se acercó al duque de una manera que nunca antes se había atrevido, no como una esposa forzada, sino como una aliada que compartía un dolor común, el dolor de la injusticia. Ella comenzó a preguntarle sutilmente sobre el pasado, sus preguntas envueltas en la excusa de ayudar con la documentación de las tierras. El duque, aunque inicialmente se cerró, sintió la sinceridad desinteresada en sus ojos, una calidez humana que había estado ausente en su vida durante demasiado tiempo, y esa honestidad empezó a derretir las capas de su armadura emocional. El barón Ruy, mientras tanto, no cesaba en sus maquinaciones, sintiéndose frustrado por la inesperada firmeza del duque. Las noticias que llegaban al castillo hablaban de una opresión creciente en las tierras circundantes a Montalbán, con familias de campesinos siendo expulsadas violentamente de sus hogares por deudas manipuladas y contratos injustos, una crueldad que exacerbaba la lucha de clases y confirmaba la vileza del varón. Isabela, escuchando los rumores de los sirvientes, sentía su sentido de justicia arder, un fuego purificador que la impulsaba a tomar una posición activa. Ella, la joven que había sido comprada, ahora sentía el deber moral de defender a aquellos que no tenían voz contra el verdadero villano de la historia. La heroína, tomando la iniciativa, empezó a utilizar su posición de duquesa para visitar discretamente las aldeas cercanas, no como una figura de autoridad, sino como una mediadora empática, recogiendo testimonios y documentando los abusos cometidos por los hombres del barón Ruy, sus descripciones sensoriales del sufrimiento, el olor a pobreza, el crujir de las tablas de las casas abandonadas, el miedo pintado en los rostros de los niños, eran un lenguaje más poderoso
que cualquier tratado legal. Este compromiso la transformó, pasando de la vulnerabilidad pasiva a la acción decidida, encontrando su voz en la defensa de los oprimidos. Una voz que resonaba con fuerza en los silenciosos salones del castillo. En una tarde sombría, en medio de la opresiva belleza del castillo, Isabela confrontó a Fernando con la verdad que había descubierto, no con reproche, sino con una firmeza apasionada. Le presentó los testimonios de los campesinos y el diario de su madre. «Vuestra Excelencia me adquirió para luchar contra la opresión, duque, pues que no sea yo solo una pieza en su ajedrez. No puedo ser una esposa muda mientras el varón desgarra esta tierra y a su gente. Mi vida está atada a la suya ahora, y mi lealtad se inclina hacia la justicia». La elocuencia de su voz y la pureza de su intención golpearon al duque con una fuerza inesperada, quebrando su compostura pétrea. El duque Fernando, ante la inesperada alianza y el coraje de Isabela, sintió un temblor en su alma. La primera señal de que su armadura se resquebrajaba, revelando el hombre atormentado que se escondía detrás del título. El verla dispuesta a arriesgar su comodidad y seguridad por la causa común era un bálsamo para su soledad. «Doña Isabela», respondió, su voz grave y cargada de una emoción reprimida. «Me compró la necesidad, es cierto, pero nunca imaginé que con usted adquiriría también una conciencia tan feroz y una fuerza tan necesaria. No está sola en esta lucha, pero el peligro es real, y el barón Rui es un depredador sin piedad. No puedo permitir que se arriesgue». A pesar de las advertencias del duque, la chispa de la rebelión había encendido el alma de Isabela y ella no daría marcha atrás. Su relación, antes una formalidad legal, se había transformado en una asociación estratégica, construida sobre el respeto mutuo, la admiración intelectual y la defensa compartida de la justicia. La atracción física, antes latente, ahora crecía alimentada por el fuego de la causa común, pues la vehemencia y la honra se habían convertido en los afrodisíacos más potentes en ese cautiverio. La barrera entre ellos no se había roto, pero se había abierto una puerta de entendimiento, permitiendo que la luz de la esperanza y la posibilidad de un amor imposible iluminaran el sombrío castillo. Este entendimiento mutuo llevó a un acuerdo tácito. Isabela continuaría con su trabajo de recopilación de información, pero ahora bajo la discreta protección y con los recursos del duque. Ella, con su inteligencia intuitiva, empezó a interpretar los movimientos financieros y territoriales del barón Rui que escapaban a la rigidez militar de Fernando, ofreciendo una perspectiva fresca y perspicaz. Las noches se volvieron menos silenciosas, dedicadas a estudiar mapas bajo la luz de las velas, sus cabezas inclinadas, sus manos ocasionalmente rozándose, un contacto fugaz, pero cargado de electricidad, donde la tensión romántica se entrelazaba con el deber. El peligro compartido no los separaba, sino que los unía con un hilo de complicidad cada vez más fuerte, transformando el matrimonio de un acuerdo frío a una verdadera y valiente sociedad. Antes de continuar con esta increíble historia de Isabela de la Vega y Duque Fernando, quiero hablar un instante contigo. Esta es una de esas narraciones que te harán emocionarse, suspirar y tal vez hasta derramar lágrimas. Acompáñame hasta el final de esta jornada, porque cada giro, cada sacrificio y cada gesto de amor merecen ser vividos contigo. Cuéntame en los comentarios desde qué lugar del mundo estás escuchando este relato. Es hermoso imaginar esta historia llegando a tantos rincones diferentes, uniendo corazones a través de la emoción. Aprovecha y suscríbete a nuestro canal para seguir disfrutando de historias de época, siempre llenas de amor, aventura, intrigas y redención. Aquí
Cada detalle está pensado para tocar tu alma y llevarte a viajar en el tiempo. Quiero agradecerte de corazón por toda la atención y el cariño que has dedicado a cada capítulo. Es por ustedes que todo esto tiene sentido, y con ustedes quiero seguir compartiendo muchas otras jornadas emocionantes. La alianza de los protagonistas se fortalecía a medida que la amenaza del barón Rui se hacía más inminente. El barón, sintiendo que sus planes de expansión se veían obstaculizados por la repentina actividad del duque, intensificó sus tácticas, enviando a sus capataces para provocar disturbios en las fronteras de Montalbán, buscando un pretexto para una confrontación abierta. Fernando, con su mente estratégica, sabía que solo con pruebas irrefutables de la ilegalidad y la crueldad del barón podrían derrotarlo en los tribunales o ante la corona. La heroína, con su carisma y empatía, se convirtió en la persona ideal para obtener esa información crucial directamente de la comunidad afectada, un papel que la elevó de esposa forzada a compañera indispensable en la batalla por la justicia. La tensión dramática se cernía sobre el castillo de Montalbán como una niebla densa y fría, alimentada por la creciente agresividad del barón Ruy Velázquez, quien percibía la creciente unión de Isabela y Fernando como una amenaza directa a su escalada de poder. El barón, un maestro en la manipulación de la nobleza y la explotación de los vulnerables, comenzó a orquestar una campaña de difamación y sabotaje contra el duque, acusándolo en los círculos de la corte de tiranía contra sus propios vasallos y de irregularidades en la adquisición de sus tierras, utilizando a sus contactos en Madrid para sembrar la duda sobre la honorabilidad de Fernando. Este ataque, basado en la mentira, tenía la perversa intención de desviar la atención de sus propias atrocidades y aislar al duque, forzándolo a una postura defensiva que paralizaría su lucha por la justicia social. Isabela, profundamente inmersa en su papel de defensora de los campesinos, descubrió la magnitud de la crueldad del barón, pues las familias despojadas de sus tierras se veían obligadas a mendigar en la carretera, sus ojos reflejando una desesperación abyecta, un retrato vívido de la opresión de clases que la época permitía. Un día, una anciana campesina, cuyo hijo había sido encarcelado injustamente por los hombres del barón, se arrodilló a los pies de la duquesa, suplicando por la intervención de Montalbán, un gesto que resonó en el alma sensible de Isabela con la fuerza de una campana de alarma. La heroína se dio cuenta de que su lucha ya no era solo por la redención de Fernando o por su propia libertad, sino por la supervivencia física y moral de toda una comunidad. Una carga que aceptó con una dignidad que sorprendía al duque. El duque Fernando, aunque admiraba la coraje y la empatía de su esposa, sentía la necesidad de protegerla de la inminente violencia. Sus noches se volvieron insomnes, dividido entre el deber de proteger su dominio y el creciente e incontrolable deseo de mantener a Isabela a salvo de la voracidad del barón. En un diálogo tenso en la biblioteca, el duque intentó persuadirla de reducir sus incursiones a las aldeas. Doña Isabela, su exposición pone en peligro la estrategia y, lo que es más grave, su vida. El barón no tiene escrúpulos. Permítame llevar esta batalla solo, es mi deber y mi penitencia. Su tono era el de un hombre que lucha contra el pasado, temiendo que la tragedia se repita en la persona que, sin admitirlo, había comenzado a amar con una intensidad silenciada. Isabela, lejos de amedrentarse, lo confrontó con la verdad sobre su propia vulnerabilidad. Vuestra excelencia me compró, duque, pero mi alma no tiene precio. Mi miedo es menor que la injusticia que veo. Si mi vida corre peligro, que así sea en la causa justa. Su penitencia, don Fernando, no debe ser la soledad. Permítame ser su socia, no su prisionera. Su fuerza es la espada, la mía debe ser la verdad que traemos de la gente.
Su desafío no fue una rebelión, sino un ofrecimiento de lealtad y amor imposible envuelto en la causa común, una declaración de que ambos debían cargar el peso del pasado y luchar por el futuro juntos, quebrando por completo su aislamiento emocional. El barón Rui, sintiendo el cerco de las pruebas que Isabela reunía, decidió actuar con una crueldad calculada. Orquestó el incendio de los graneros de una aldea que se había negado a venderle sus tierras, un acto de terror destinado a infundir miedo y culpar al duque por la negligencia de la protección. El hedor a humo y a grano quemado flotaba en el aire, una metáfora del caos y la desesperación que el varón quería imponer, y la imagen de las familias llorando ante las ruinas de su sustento fue un punto de inflexión para Isabela, solidificando su transformación de víctima a activista apasionada. La injusticia se había vuelto palpable y violenta, exigiendo una respuesta inmediata y contundente. La noticia del incendio golpeó al duque como un rayo, pues el acto del barón Rui no solo era un crimen, sino una afrenta directa a su honor y a su deber de protector. Su rostro, generalmente una máscara de autocontrol, se contorsionó en una expresión de pura ira y culpa, recordándole su fracaso pasado en proteger a su familia. Isabela, viendo su dolor, no le ofreció palabras de consuelo superficial, sino la presencia de su apoyo incondicional, un simple toque de su mano en el antebrazo del duque, un gesto que valía más que cualquier discurso, demostrando que su alianza trascendía lo legal y entraba en la esfera de lo personal. Este evento desató una intensa, pero controlada, tensión romántica entre ellos. Compartir el horror y la indignación ante la crueldad del varón forjó un lazo íntimo y profundo. Una noche, mientras analizaban los restos del fuego, con el rostro de Fernando iluminado por una lámpara de aceite, Isabela se atrevió a confrontar el núcleo de su dolor. ¿Qué perdió, duque, que no puede permitirse sentir? El luto es la sombra del amor, y usted necesita luz. Fernando por primera vez se abrió, su voz áspera por la emoción, revelándole el peso de su pasado trágico, la pérdida de su hermano en batalla, que lo había forzado a asumir el título prematuramente, y el fracaso de su juicio en un negocio anterior que contribuyó indirectamente a la ruina de su madre, una confesión que lo liberó, permitiendo que las lágrimas silenciosas corrieran por el rostro de mármol del noble. Isabela, conmovida hasta lo más profundo por esta vulnerabilidad inesperada, no dudó en acercarse, abrazándolo con una ternura feroz. El duque se permitió, por un momento fugaz, apoyarse en ella, sintiendo el calor humano que su alma había anhelado durante años de aislamiento. En ese abrazo, la heroína rompió la última barrera del duque del cautiverio, comprendiendo que su fuerza no residía en su armadura, sino en su capacidad de amar y confiar. Fue un momento de cura y redención mutua, donde las cicatrices emocionales de ambos se encontraron y se reconocieron, cimentando su relación en la empatía y la lealtad incondicional. La crisis se agudizó cuando el barón Rui, en un movimiento arriesgado, utilizó sus influencias para enviar a un emisario de la corona a inspeccionar las tierras del duque, bajo el pretexto de investigar las acusaciones de tiranía y mala administración. Un claro intento de incautar las propiedades del duque y completar su dominio territorial. Este emisario, el conde de Valdivia, un noble de reputación ambigua y conocido por su lealtad al barón, representaba la inminente caída de Montalbán y la ruina de los planes de Fernando. El tiempo se agotaba, y el duque y la duquesa sabían que debían presentar pruebas irrefutables antes de la llegada del conde, o todo lo que habían luchado estaría perdido para siempre, y el barón se saldría con la suya. Isabela, con una audacia renovada por la pasión y la causa compartida, tomó la decisión de actuar de forma más arriesgada, proponiendo un plan que desafiaba todas las convenciones de la época.
infiltrarse en secreto en la hacienda del barón Rui, donde sospechaba que guardaba los documentos originales de las deudas manipuladas y las falsificaciones de títulos de propiedad que incriminaban al noble. «Duque», declaró con una voz baja pero firme, «su ejército puede ganar una guerra de espadas, pero yo ganaré la guerra de la verdad. Mi apariencia de esposa dócil es mi mejor disfraz. Mi ingenuidad percibida será mi arma». Fernando se opuso inicialmente a esta peligrosa misión, argumentando que era una locura y que prefería arriesgar sus tierras antes que la vida de ella. Sin embargo, Isabela, ahora completamente transformada en una heroína activa, utilizó la propia lógica del duque para convencerlo. «Si perdemos, duque, yo seré tan prisionera como ahora, pero sin honor y sin esperanza. Es un riesgo que debo tomar por la justicia que ambos juramos. Confíe en mi inteligencia intuitiva». Su coraje, unido a la lógica irrefutable de la necesidad de pruebas, obligó al duque a aceptar a regañadientes su plan, un acto de suprema confianza y un testimonio de su amor floreciente. Para este punto, el romance se había consumado, no en un arrebato de pasión forzada, sino en la intimidad compartida de la estrategia y la vulnerabilidad, un lazo forjado en el peligro que era más fuerte que cualquier formalidad legal. El duque y la duquesa compartieron una noche de profunda conexión antes de la peligrosa misión de Isabela. Un momento de pasión y de votos silenciosos que sellaron su alianza emocional. La caricia de la mano de Fernando, antes utilitaria, era ahora tierna, llena de un amor protector que ya no podía contener, y en el abrazo Isabela le prometió regresar, una promesa envuelta en el miedo y la esperanza. El plan de Isabela era un juego de alto riesgo, dependiendo de su discreción y de la lealtad de un par de sirvientes del castillo que habían sido afectados por la tiranía del barón. Disfrazada con ropas sencillas y llevando consigo un pequeño medallón de plata que le había dado Fernando como amuleto de protección, partió hacia la hacienda Velázquez bajo el manto de una noche oscura y sin luna. El ambiente era de suspense palpable, cada sombra en el camino parecía ocultar un peligro, y la heroína se movía con el corazón latiendo desbocado, pero con una determinación inquebrantable, impulsada por la imagen de los rostros sufrientes de los campesinos. Mientras la duquesa se acercaba sigilosamente a la hacienda, la atmósfera sombría del paisaje rural se intensificaba, reflejando su estado de ánimo de peligro y soledad. Los olivos retorcidos proyectaban sombras grotescas, y el silencio de la noche solo era interrumpido por el chirrido de los grillos, un coro inquietante que amplificaba la sensación de aislamiento de Isabela. Ella sentía el peso del medallón de plata en su cuello, no solo como un objeto de protección, sino como un recordatorio de la promesa que había hecho a Fernando. Una fuente de coraje que la impedía ceder ante el miedo paralizante que amenazaba con devorarla en la oscuridad. El duque, por su parte, no podía conciliar el sueño. Su mente militar y estratégica luchaba contra la ansiedad emocional por su esposa. Desde la torre más alta del castillo, Fernando observaba la tenue luz en la distancia, sabiendo que cada minuto que pasaba aumentaba el riesgo de Isabela, y se sentía impotente. La culpa por haberla expuesto a tal peligro, incluso si era por una causa justa, lo consumía, y en ese momento de profunda vulnerabilidad se dio cuenta de que no solo había recuperado el honor a través de ella, sino que también había encontrado un amor que era la única fuerza libertadora capaz de disolver el luto de su pasado. Isabela, con una astucia y una valentía que contrastaban con su apariencia frágil, logró burlar la vigilancia de los guardias de la hacienda, moviéndose por los pasillos oscuros con la gracia de una sombra, guiada por su inteligencia intuitiva y por la lealtad a su causa y a su esposo. El olor a riqueza estancada y a poder corrupto era casi físico en el interior de la mansión del barón,
un contraste repugnante con la pobreza que ella había presenciado en las aldeas, lo que reforzó su determinación para encontrar las pruebas incriminatorias. Al penetrar en las estancias privadas, Isabela se topó con un pequeño oratorio, un lugar inesperado que, en lugar de santidad, emanaba la hipocresía del barón Rui. Detrás de un crucifijo de ébano y oro, descubrió la cerradura camuflada que conducía a la caja fuerte de documentos. Este detalle, la burla a la fe para ocultar la vileza, la llenó de una justa ira que ahogó los últimos vestigios de miedo, dándole la fuerza para forzar la cerradura con las herramientas que había preparado. La heroína se había transformado por completo. Ya no era una damisela en apuros, sino una guerrera silenciosa en una batalla por la redención de toda una región. Isabela finalmente localizó la oficina privada del barón, un lugar que olía a tabaco rancio, avaricia y sudor. Y en un compartimento secreto, detrás de una librería, encontró el tesoro de su misión. Un grueso legajo de documentos, sellados con la marca de la manipulación y la falsificación, la prueba irrefutable de la conspiración del barón Rui contra el duque y los campesinos de la región. El corazón le latió con un triunfo feroz, pero sabía que el regreso era la parte más peligrosa. Y justo cuando se disponía a huir, escuchó el sonido de unos pasos pesados y una voz grave que la heló hasta los huesos. La voz del barón Rui. El juego había terminado de forma abrupta y ella se encontraba en una trampa de la que parecía imposible escapar, con las pruebas en la mano y el antagonista a escasos metros. El corazón de Isabela dio un vuelco brutal, resonando en el silencio opresivo de la oficina como un tambor de guerra, al escuchar la risa gutural y repugnante del barón Rui Velázquez, que se acercaba inexorablemente, su sombra proyectándose en el umbral de la puerta. «Mi querida duquesa de Montalbán», siseó el barón con una maliciosa satisfacción en su voz. El descubrimiento de Isabela en su guarida era una victoria inesperada que superaba con creces sus expectativas de la noche. ¿Acaso mi buen duque la envió a buscar pruebas de mis negocios? La heroína, con una frialdad que desmentía el pánico que sentía, apretó el legajo de documentos contra su pecho, su mente girando con la velocidad de un rayo, buscando una estrategia de escape o al menos un medio para asegurar que las pruebas llegaran a Fernando, transformándose de infiltrada a rehén. El barón Rui entró en la sala, su figura obesa y su rostro sudoroso rebosando de una crueldad triunfante y de un desprecio palpable. Notando la presencia de los documentos en las manos temblorosas de la duquesa, se acercó a ella con la lentitud del depredador, disfrutando de su miedo evidente, un miedo que, sin embargo, se mezclaba con una determinación inquebrantable que la duquesa no podía disimular, pues la causa por la que luchaba era más fuerte que su propia seguridad. «Esos papeles, duquesa», dijo, extendiendo una mano gorda y anillada para arrebatarlos, «son el futuro de mi fortuna y la prueba de la ineptitud de su esposo. Déjemelos, y quizás, solo quizás, su vida no tendrá que terminar en una zanja junto con los sueños de justicia de su duque». Isabela rehusó con una firmeza inesperada, retrocediendo un paso, con los ojos brillando con una luz de coraje que sorprendió al barón, una chispa de resiliencia que anunciaba su completa transformación de víctima a combatiente activa. «Estos documentos», replicó Isabela, su voz apenas un susurro que no vaciló, «son la prueba de su crueldad y la opresión que ha infligido a gente honesta. No son solo papel, barón, son las vidas de muchas familias. No los tendrá. Su codicia se acabará aquí». Su resistencia, más moral que física, fue un desafío directo al poder absoluto del barón, un punto de virada que forzó al antagonista a revelarse en su verdadera esencia despiadada y a actuar. El barón Rui,
ofendido por el desafío de una mujer a la que consideraba un mero objeto, perdió momentáneamente su compostura y con un gruñido furioso intentó tomar los papeles por la fuerza, desatando una breve y desesperada lucha física en la penumbra de la oficina, donde Isabela demostró una inesperada agilidad, esquivando sus torpes movimientos. Ella sabía que no podía vencerlo por la fuerza bruta, por lo que su única opción era distraerlo y ganar tiempo. En un acto audaz, lanzó una pesada figura de bronce contra una vitrina, el estruendo de los cristales rotos resonando en el silencio de la hacienda, una señal de alarma que debía servir como su último recurso, esperando que algún sirviente leal al duque estuviera cerca. El sonido del cristal roto alertó al duque Fernando, que esperaba ansiosamente en el punto de encuentro preestablecido en los límites de su tierra, su corazón apretado por una terrible premonición de peligro, la imagen de Isabela en las garras del varón activando su instinto protector. En ese instante, todo rastro de su frialdad y su luto se desvaneció, reemplazado por la rabia feroz y amor que finalmente había permitido sentir, un torrente de emociones que lo impulsó a actuar con una velocidad militar y una determinación desesperada. Este era el giro narrativo completo para Fernando. Ya no era un hombre calculador y temeroso de la tragedia, sino un amante honrado que se lanzaba al rescate de la mujer que había encendido su alma. De vuelta en la hacienda, el barón Ruy, habiendo inmovilizado a Isabela, le arrebató violentamente los documentos, riendo con satisfacción mientras los sostenía en su mano. Duquesa, su heroísmo es admirable pero patético, se mofó, su aliento fétido sobre el rostro de ella. Ahora verá cómo el duque pierde su tierra, su honor, y si no coopera a su esposa, todo en un solo día. El varón la arrastró brutalmente hacia la puerta, decidido a utilizarla como rehén contra Fernando, una estrategia que aseguraría su victoria, sin saber que el mismo acto de crueldad se convertiría en el catalizador de su propia destrucción, y la tensión dramática alcanzaría su punto máximo. El camino del duque Fernando hacia la hacienda fue una cabalgata de furia y deber, con su caballo negro azotando la tierra bajo el manto de la noche, su figura envuelta en la negrura como un ángel vengador. Su mente estratégica trabajaba a toda máquina. Sabía que el conde de Valdivia, el emisario del barón, llegaría al amanecer, y necesitaba no solo rescatar a Isabela, sino también asegurarse de que las pruebas fueran presentadas. El amor por Isabela y la justicia social se habían fusionado en un único propósito: derrotar al barón Ruy de forma definitiva y sin piedad, y en ese momento el duque se sintió más vivo y más libre que en toda su existencia. El punto de virada para el varón ocurrió cuando, justo antes de salir de la oficina, sus ojos recorrieron los documentos recuperados y notó un detalle crucial. Isabela había sido lo suficientemente astuta como para dejar un documento crucial menor, una falsificación insignificante, mientras que los documentos más incriminatorios, los originales de las deudas y los títulos manipulados, no estaban allí. El barón Ruy palideció de rabia al comprender la jugada maestra de la duquesa. Ella, antes de ser descubierta, había escondido los verdaderos originales en un lugar secreto, ganando un tiempo precioso para el rescate y asegurando que la verdad no se perdiera. Un testimonio de su astucia e inteligencia intuitiva. El barón Ruy, consumido por la furia y el miedo al fracaso, sabía que el juego se había vuelto mucho más peligroso. Ya no podía simplemente deshacerse de Isabela, pues solo ella sabía dónde estaban las pruebas que lo condenaban. Decidió entonces retenerla como rehén, planeando utilizarla para negociar la entrega de los documentos por parte del duque. Parece que la duquesa es más lista de lo que pensé.
bramó a sus hombres, ordenándoles que prepararan un carruaje y la retuvieran en un ala oculta de la hacienda, mientras él se preparaba para recibir al conde de Valdivia, manteniendo una fachada de inocencia y control. En ese momento de máxima tensión, Isabela fue capaz de lanzar un pequeño objeto, el medallón de plata que Fernando le había dado, fuera de la ventana. Era un acto desesperado, una señal de auxilio que esperaba que el duque pudiera interpretar, un mensaje silencioso de su ubicación y de su estado. El medallón cayó al suelo con un tintineo metálico, un sonido que apenas se escuchó, pero que era un grito de esperanza en la oscuridad, una prueba de que a pesar de su cautiverio físico, su voluntad y su lealtad, permanecían inquebrantables, listas para luchar hasta el final. Fernando, a pocos minutos de la hacienda, vio un destello de plata en la oscuridad, un brillo fugaz, que su corazón reconoció instantáneamente, el medallón de Isabela. El hallazgo confirmó sus peores temores, pero también le dio la información precisa que necesitaba. El terror se convirtió en estrategia. Sabía que Isabela estaba dentro y que el barón Ruy la tenía. No podía entrar a ciegas, pues el barón usaría a Isabela como escudo. Este giro emocional y estratégico llevó al duque a cambiar su enfoque. En lugar de un asalto frontal, planeó una incursión discreta y coordinada, utilizando su conocimiento de los túneles y pasajes secretos de la antigua hacienda que él, por su inteligencia militar, había investigado con antelación. El duque reunió a un puñado de sus hombres más leales, campesinos fuertes y de confianza, que habían sufrido bajo la tiranía del barón, y les explicó el plan. La causa ya no era solo un asunto de nobles, sino una lucha de clases unificada contra el opresor, un poderoso simbolismo de la justicia social. Por doña Isabela, por su libertad y por la de sus familias, susurró Fernando, encendiendo la determinación en los ojos de sus hombres, que veían en él no solo a su duque, sino al líder que se había atrevido a enfrentarse a la crueldad de los Velázquez. Un grito de guerra silente. Isabela, retenida en un sombrío cuarto de la hacienda, no se hundió en la desesperación. Utilizó su tiempo para calmarse y planificar. Recordó los detalles del escondite que había ideado para los documentos. Una vieja fuente seca en el patio central. Su misión ahora era doble: sobrevivir y de alguna manera comunicar el escondite a Fernando. Su inteligencia intuitiva le dijo que el duque llegaría, que la lealtad y el amor que compartían eran una fuerza irresistible que rompería el cerco del barón. El barón Ruy, mientras tanto, recibió la noticia de que el conde de Valdivia estaba a pocas horas de llegar, un factor que aumentaba su ansiedad. Estaba seguro de que sin los documentos en manos del duque, la inspección del conde sería una mera formalidad, y las tierras de Montalbán pasarían a su dominio. Se jactó ante sus hombres de su inminente victoria, su arrogancia cegándolo a la sutilidad de la resistencia de Isabela y la fuerza emocional que la impulsaba, un exceso de confianza que se convertiría en su perdición. La noche se hizo más densa y la atmósfera de suspense se apoderó de la hacienda. Isabela, en su cautiverio, escuchó los ruidos amortiguados de una conmoción sutil, el sonido de botas en el patio, pero con una cadencia demasiado sigilosa para ser los guardias del barón. Su corazón latió con una renovada esperanza. ¿Sería Fernando? ¿Había visto el medallón? La heroína se acercó a la puerta, lista para hacer un ruido que alertara al duque, dispuesta a arriesgar su vida para acelerar el rescate y el triunfo de Mendoza. La justicia, demostrando su resiliencia inquebrantable. Finalmente, el giro se completó con un susurro en la oscuridad, una voz grave y conocida que la llamó Isabela. El duque había entrado en la hacienda,
utilizando el sistema de túneles que había investigado y guiado por la señal del medallón. La duquesa sintió un alivio abrumador. El sonido del nombre pronunciado con tanto amor y deber era la liberación de su alma. La puerta se abrió, y el rostro de Fernando, lleno de ansiedad y pasión, fue lo último que necesitó para confirmar que su alianza no era solo por la tierra, sino por el vínculo indestructible de sus corazones, listos para el enfrentamiento final. El duque la tomó en sus brazos con una urgencia que reveló la intensidad de su miedo y su amor. Un abrazo que no fue posesivo, sino de redención y protección. «Los documentos, Isabela, ¿dónde están?», le preguntó Fernando, su voz baja y tensa. «La fuente seca, duque», respondió ella, su respiración agitada. «Y Valdivia está por llegar. Debemos actuar ahora». La lucha activa de la duquesa había terminado, y la de los protagonistas unidos comenzaba, con la información crucial en sus manos y el reloj en contra, marcando el camino hacia el clímax de la historia, la batalla final por la justicia y el amor. El amanecer se abría paso entre las nubes, con una luz rojiza y violenta, tiñendo el patio de la hacienda Velázquez de un color de sangre y presagio, mientras el duque Fernando y la duquesa Isabela, unidos por la urgencia y el amor, se movían con una coordinación silenciosa hacia la fuente seca, el escondite de las pruebas que condenarían al barón Ruy. La adrenalina de la fuga y el reencuentro ardía en sus venas, un fuego que intensificaba su pasión y su determinación. Fernando, actuando con la precisión de un estratega militar, cubrió a Isabela mientras ella recuperaba el grueso legajo de documentos manipulados, su corazón latiendo al unísono con el del duque, una sinfonía de lealtad y peligro, compartido que sellaba su vínculo más allá de cualquier juramento matrimonial. Justo cuando Isabela sacaba el último pergamino de su escondite, un grupo de capataces del barón Ruy, alertados por el ruido sutil de la incursión, apareció en el patio con las espadas desenvainadas, un eco de la crueldad de su amo. El confrontamiento final había comenzado, y Fernando, sin dudar, se interpuso entre los hombres y su esposa. Su figura imponente se movía con la fuerza y la gracia de un guerrero honrado, que lucha por su deber y por la mujer que ama. «Atrás, perros del varón, su tiranía acaba hoy», bramó Fernando, su voz resonando con una autoridad que no había exhibido desde su luto, su espada reluciendo bajo la luz macabra del amanecer. Mientras Fernando y sus leales combatían con fiereza a los hombres del barón, utilizando el elemento sorpresa y la ventaja táctica de sus posiciones, Isabela, ahora completamente en su papel de heroína activa y estratega, no se quedó quieta. Corrió a la entrada de la hacienda, a tiempo de ver la llegada del suntuoso carruaje del conde de Valdivia, el emisario de la corona. Su mente, rápida e intuitiva, comprendió que la batalla no se ganaría solo con espadas, sino exponiendo la verdad ante un representante de la autoridad, forzando la justicia de la nobleza en un asunto de opresión de clases. La visión de Isabela, con el rostro enrojecido por el esfuerzo, pero radiante de una justa ira, sosteniendo los documentos vitales, llenó al duque de una fuerza emocional renovada. En medio del fragor de la lucha, sus ojos se cruzaron por un instante fugaz, un intercambio de promesas silenciosas y una reafirmación de su alianza estratégica y amorosa. La duquesa representaba la causa de la redención por la que él había luchado en silencio durante años, y su presencia activa en el campo de batalla era la prueba de que su soledad y su culpa finalmente llegaban a su fin, transformándose en una poderosa fuente de coraje. El barón Ruy, despertado por el ruido de la lucha, irrumpió en el patio, su rostro lívido por la rabia al ver la escena.
sus capataces luchando contra el duque, e Isabela, sosteniendo los documentos incriminatorios, dirigiéndose al conde de Valdivia. La traición de Isabela y el asalto del duque lo golpearon con la fuerza de un rayo, su plan de codicia y ascenso social desmoronándose ante sus ojos. Corrió hacia Isabela, con la intención de detenerla a toda costa, su figura gorda y patética, convertida en una masa de furia y desesperación, determinado a silenciar a la única persona que podía revelar su verdadero rostro. El conde de Valdivia, descendiendo de su carruaje con la petulancia de un noble seguro de su autoridad, se encontró con un escenario caótico, una escena que desafiaba la dignidad de su misión y que lo obligó a observar el desarrollo de los acontecimientos con una creciente tensión. Su lealtad al barón Ruy se tambaleó ante la evidente violencia y el enfrentamiento armado, pues su propia reputación estaba en juego. Debía mantener la compostura y el decoro de la corona, aunque internamente sintiera la presión de las pruebas que Isabela se disponía a presentar, una encrucijada que lo forzó a un giro de acción. Isabela, viendo al barón Ruy aproximándose con la intención de hacerle daño, demostró su resiliencia y su coraje. Se interpuso entre el barón y el conde de Valdivia, que observaba la escena con una mezcla de sorpresa y horror, sin atreverse a intervenir en el caos. «¡Conde Valdivia!», exclamó Isabela, su voz firme y clara, a pesar de la respiración agitada. «Este hombre, el barón Ruy, miente. No es mi esposo quien causa la tiranía, sino él. Estos documentos prueban su fraude, su crueldad contra mi duque y contra los campesinos». Y en un gesto dramático arrojó el grueso legajo a los pies del conde, forzando su participación. La audacia de la duquesa, el testimonio palpable de la lucha en el patio y la presencia de los documentos incriminatorios a sus pies, fue un golpe de gracia moral que paralizó al barón. El conde de Valdivia, aunque aliado del barón Ruy, no podía ignorar una prueba tan contundente y un enfrentamiento tan público, arriesgándose a comprometer su propio honor ante la corona. La tensión dramática se disolvió en el momento en que el duque Fernando, con un movimiento final y preciso, desarmó al último de los capataces del barón, haciendo que las espadas cayeran con un estruendo metálico, un sonido que marcó el fin de la violencia. Mientras el barón Ruy intentaba, desesperado, desviar la atención y acusar al duque de asalto, Isabela intervino nuevamente con una elocuencia inesperada, dirigiéndose directamente al conde Valdivia, apelando a su sentido de la nobleza y el deber real. «Mire, conde», imploró Isabela señalando a los documentos, «la verdad no tiene adornos. El barón no solo ha conspirado contra mi esposo, sino que ha condenado al hambre a familias enteras, usando la usura y la falsificación, una afrenta a la ley y a Dios. ¿Permitirá la corona que tal opresión prospere bajo su vigilancia?» El duque Fernando se acercó al conde de Valdivia, cubierto de sudor y polvo, pero con una dignidad intacta, y se puso al lado de su esposa. «Conde», dijo Fernando, su voz resonando con la autoridad del noble y del guerrero, «las pruebas de la conspiración de barón Ruy están a sus pies. Sus actos de opresión y traición a la corona son evidentes. He luchado por mi honor y por la justicia de mis tierras, y mi esposa es la testigo de mi verdad. Le pido que cumpla con su deber y detenga a este villano». La mirada del duque era un acero que no permitía objeciones, un desafío que el conde no pudo rechazar. El barón Ruy, derrotado y expuesto, se hundió en un patético estado de negación y terror, intentando recuperar los documentos o huir, pero sus movimientos torpes fueron fácilmente impedidos por los guardias del conde, que habían sido obligados a actuar por la prueba innegable y el testimonio de la duquesa. Su derrota fue
Un acto de humillación pública, la culminación de su ganancia egoísta. El conde de Valdivia, aunque a regañadientes, ordenó la detención inmediata del barón Ruy Velázquez y de sus principales cómplices, la justicia de la corona imponiéndose sobre la corrupción individual gracias a la valiente lucha activa de Isabela y Fernando. Los campesinos que habían presenciado la batalla en la distancia ahora se acercaban con cautela, sus rostros llenos de una mezcla de alivio y una esperanza recién nacida. Al ver a su opresor humillado y arrestado, el simbolismo del triunfo de la causa común, un evento que marcó el fin de la tiranía en la región. El momento culminante del clímax no fue solo la caída del barón, sino el reencuentro silencioso entre el duque y la duquesa. Fernando se volvió hacia Isabela, su rostro ya no una máscara de luto o deber, sino de un amor profundo y desinteresado. Le tomó el rostro entre sus manos, cubierto de polvo y hollín, y sus ojos grises se llenaron de vulnerabilidad que ella amaba. Su beso fue un voto, un juramento de redención y de futuro, el fin de su cautiverio emocional y físico, un instante de intensa pasión en medio del caos. El beso fue largo y cargado de toda la emoción reprimida, el alivio y la promesa de un futuro donde la lealtad y el amor serían los cimientos de su vida. El duque no besó a la esposa adquirida, sino a su salvadora, su socia en la justicia, la mujer que había encendido su alma apagada. Isabela, al pasión de Fernando, ya no se sintió la mercancía de un acuerdo, sino la duquesa de Montalbán por mérito y por amor, su empoderamiento femenino completado en el triunfo de la causa. El sol se elevó finalmente sobre el horizonte de la hacienda Velázquez, bañando la escena de la detención con una luz limpia y purificadora, un simbolismo de la justicia que había prevalecido sobre la sombra de la crueldad y la opresión. El duque Fernando de Montalbán y Sierra, de pie junto a su duquesa, observaba cómo el barón Ruy Velázquez era escoltado por los hombres del conde de Valdivia, su figura desmoronada y su rostro deformado por la ira impotente, marcando el final de su tiranía y la victoria de la causa. El conde, aunque con un evidente malestar por la exposición de un noble, se vio forzado por la evidencia irrefutable presentada por Isabela a asegurar que el varón enfrentaría las consecuencias de sus actos ante la corona, una resolución que restauraba el orden y la esperanza en la región. La duquesa Isabela, sintiendo el brazo fuerte de Fernando envolviéndola, se permitió un momento de profunda introspección. Ya no era la joven asustada y humillada que había sido comprada como una mercancía. Su arco de transformación estaba completo, culminando en la revelación de su resiliencia y su capacidad para la acción decisiva. Al contemplar los rostros de los campesinos que se acercaban, liberados de un peso generacional de opresión, sintió que su sentido de justicia había sido su verdadera fuerza libertadora, un fuego que había consumido su miedo. El cautiverio en el castillo de Montalbán se había convertido en el crisol donde su alma había encontrado su propósito y su voz. El duque Fernando, por su parte, miraba a Isabela con una profunda admiración que no podía disimular, su luto y su culpa finalmente desvanecidos ante la evidencia de que había cumplido su deber, no solo militarmente, sino humanamente, y que lo había hecho gracias a la lealtad y el amor de su esposa. Ella no solo había asegurado la propiedad de sus tierras, sino que había redimido su honor y, lo más importante, le había enseñado que la verdadera fuerza emocional reside en la vulnerabilidad compartida. El duque del cautiverio era ahora un hombre libre, liberado por la pasión y la asociación estratégica con la mujer que había roto las cadenas de su corazón solitario. Los días siguientes se dedicaron a la restauración de la justicia social en las tierras.
Fernando e Isabela trabajaron juntos, utilizando los documentos incriminatorios para anular las deudas fraudulentas y devolver las propiedades confiscadas a las familias de campesinos. La figura de Isabela, la duquesa, se transformó en un símbolo de esperanza y empatía para la comunidad, pues su presencia en las aldeas ya no era la de una noble distante, sino la de una defensora que escuchaba y actuaba con compasión, asegurando un futuro de equidad y dignidad, un legado de amor y buen gobierno. El matrimonio, que había comenzado como una transacción fría, se consolidó en una unión de propósitos y amor duradero. El castillo de Montalbán, antes austero y sombrío, comenzó a llenarse de una luz cálida, decorado con toques que reflejaban la vivacidad y el gusto de Isabela, un reflejo de la cura emocional que ambos habían encontrado. Las noches de análisis de mapas fueron reemplazadas por la intimidad, la tensión romántica transformada en una pasión tierna y profunda, donde la confianza mutua era el lenguaje más elocuente, entre ellos un refugio seguro de la tormenta que habían enfrentado juntos. Un año después, la noticia más hermosa resonó en los salones de Montalbán. Isabela estaba encinta. La promesa de un hijo no era solo la continuidad del linaje, sino el símbolo tangible de su redención y del futuro que habían construido juntos a partir de las cenizas de la adversidad. El duque Fernando, con una alegría que nunca había creído posible, abrazó a su esposa y en sus ojos se reflejó la certeza de que su amor era la fuerza más poderosa, capaz de superar la pérdida, el luto y la opresión de un pasado sombrío. El mensaje humano subyacente de su historia resonó en toda la región. Incluso en el más oscuro de los cautiverios, la libertad se encuentra a través del coraje. La justicia social es el verdadero deber de la nobleza, y el amor es el catalizador que transforma la víctima en heroína, el solitario en líder. Isabela y Fernando, ahora duques de Montalbán, en la plenitud de su honor y lealtad, juraron gobernar sus tierras con la compasión que habían aprendido en el crisol de la guerra contra la injusticia, manteniendo viva la memoria de su lucha. El castillo de Montalbán se convirtió en un faro de esperanza, donde los campesinos ya no vivían bajo la sombra del miedo, sino bajo la protección de un duque que había aprendido el valor de la empatía y una duquesa que había encontrado su empoderamiento en la defensa de los vulnerables. Su legado no estaría en las batallas ganadas con espadas, sino en la paz y la equidad que reinaban en sus dominios, una narrativa de amor que había vencido a la codicia. La heroína, sentada en la ventana de su alcoba, con el sol de la tarde acariciando su vientre, ahora mira el paisaje con los ojos de una mujer que lo ha ganado todo, no por derecho de nacimiento, sino por determinación y coraje. Su alma, que una vez fue una mercancía, ahora era libre, ligada por lazos de amor incondicional y propósito compartido. Ella había roto las cadenas de su propia historia y de la de su esposo, transformando un matrimonio de conveniencia en un romance de época épico. El duque Fernando, al unirse a su esposa en el silencio del anochecer, tomó su mano con una ternura infinita, recordando el día en que la había comprado y el largo camino hacia la redención que habían recorrido juntos. Su destino, una vez marcado por el deber frío, estaba ahora lleno de la calidez de la pasión y la promesa de un futuro donde la soledad era un recuerdo distante. Se inclinó para besar su frente, agradecido por la fuerza que ella había insuflado a su vida. Si has acompañado la historia de Isabela de la Vega y del duque Fernando de Montalbán y Sierra hasta el final, dime cuál fue el momento más emocionante para ti. Escríbelo en los comentarios porque tu voz da sentido a cada capítulo. Aprovecha para suscribirte a nuestro canal y seguir disfrutando de romances de época llenos de amor, drama y emoción.
Gracias de corazón por haber vivido esta travesía conmigo. Muy pronto volveremos con una nueva historia que tocará tu alma.